¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy estamos muy contentos. La verdad tenemos una invitada de lujo, a Cecilia Gómez. Ceci, qué gustazo de tenerte aquí, Pablo. la verdad. Igualmente, es un gusto. Y bueno, vamos a tener hoy, vamos a catar 3 productos, son 3 vinos distintos. El primero de ellos es este producto extraordinario, único en el mundo, que es el fino de la región de Jerez de la Frontera. Claro que también existe en otros vinos, Puerto de Santa María, también a 8 kilómetros ahí del puerto. Pero bueno, a final de cuentas hoy vamos a probar, y este en especial, que es un extraordinario de mis preferidos, que es la Ina. Este producto, además de todo, tiene unas características y cualidades de finura verdaderamente que debe la bodega de sentirse muy orgulloso. Ceci, si te parece bien, vamos a beberlo. Vamos a probar. Si me acercas tu copa. Déjenme decirles, amigos, que este es un vino que debe de beberse aproximadamente a unos 10 graditos, 9 graditos. Sí. No menos, porque a final de cuentas mataríamos un poco los aromas, esa sutileza de aromas. Y por otro lado, si lo bebemos más caliente, bueno, pues el tema, tanto un poquito del alcohol y principalmente de la acidez, pues ahí en la boca nos puede distorsionar un poco también. ¿El sabor? Sí, y sobre todo las sensaciones, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Me lo sirves en este o en esta? Yo, según tengo entendido, los jereces se sirven en este tipo de copas. Es correcto, sí. Mira, normalmente, la realidad, y es cierto, se sirven en copas muy similares a estas, que son las, pues que todo el mundo conocemos como catavinos. Son copas ligeramente más grandes, con una curvatura un poquito más acentuada. Pero hoy vamos a catarlo. Perfecto. Vamos a catar el vino en copas más grandes. Perfecto. Porque a final de cuentas vamos a tener una mayor superficie para poder jugar con el vino. Perfecto. Para poder tener una mayor explosión de evaporaciones, de explosión de moléculas en el aire, y de esta manera además tenemos, bueno, pues una amplitud mayor. Perfecto. Para poder olerlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos vamos a brincar un poco estas tradicionales copas, que, debo decirlo, no son exactamente estas. Estas son las que van a ser comercialmente más fáciles de encontrar y las que más se asemejen a las catavinos, pero a final de cuentas, como repito, vamos en este caso a hacerlo en unas grandes para tener una mayor amplitud en la cata. Bueno, déjenme primero platicar un poco acerca del vino. Este vino es un vino muy singular, es un vino único en el mundo, que se produce, como ya comenté hace unos momentos, prácticamente en la región de Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María. Claro que también en Sanlúcar de Barrameda está la manzanilla, algunos finos que también, bueno, puede ser que se produzcan, pero específicamente donde existe la tradición específica del fino es en el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Muy bien. Hay que entender que esta región del sur de España, pues, tiene una tradición vitivinícola de 3000 años, Ceci. Ya esta empieza con los fenicios y bueno, sigue después con el Imperio Romano, donde esta región pues fue una región consentida que exportó profusamente vinos a todo el imperio. Ustedes deben de saber que el vino no solamente era en las legiones, era un tema de goce y de placer, sino que tenía una función estratégica militar, que era la de hidratar a los soldados de una manera sana. El vino, a final de cuentas, bueno, pues tenemos ahí prácticamente un 85% que es agua, y en aquel entonces debemos de entender que pues la salubridad, tanto en los pozos como en ríos y demás, pues no es como ahora, ¿no? Entonces, bueno, si estaban contaminados con algunas bacterias, entraba una enfermedad a las legiones y podía acabar con el ejército. Entonces, bueno, tenemos este tema. Debemos también de comentar que esta región, y específicamente en Jerez de la Frontera, se usa para la elaboración de este vino una uva clásica de la región, que es la Palomino Fina, es una uva blanca. Blanca. Así es, y que además de todo tiene unos suelos
también muy particulares, que se les denominan la albariza. Es una tierra muy finita, un poquito blanquecina, pero característica, con ciertas cualidades calcáreas muy importantes, y esto es lo que le da este sabor, esta frescura a este vino tan maravilloso. O sea, es exclusivo de esta región. Sí, es exclusivo. Hay las características de producción, es también lo que hace único a este producto, enfocado principalmente al tema de las criaderas y soleras, o ese envejecimiento, esa crianza en barricas de madera, en una formación de soleras que van a ver ustedes ahora en unas imágenes que vamos a presentar, donde a final de cuentas, bueno, lo que se va haciendo es que el vino que sale para embotellarse es el que se encuentra en la solera, es decir, lo que está pegado al suelo, y de ahí viene la primera criadera, la segunda criadera, en fin, etcétera, hacia arriba, y estas se van rellenando y vaciando, haciendo trasiegos uno tras otro a través del tiempo hasta llegar al suelo, y este es el que finalmente se embotella. Pero el tema característico de este vino es la famosa crianza biológica. La crianza biológica, el vino se produce como prácticamente todos los vinos, donde hay una extracción del mosto, una separación del mosto, que por un proceso prácticamente espontáneo, quizás ayudado en algunos casos, empieza a fermentarse con la ayuda de las levaduras. Las levaduras lo que van a hacer, es transformar el azúcar en alcohol. Y esta crianza biológica, hay que hablarlo claramente, en el caso del vino, empieza prácticamente en las cubas de fermentación, pero el problema ahí es que digamos, si esto fuera de alguna manera la base de la cuba de fermentación, el área de exposición, de contacto que pudiera tener con la formación del futuro velo, proporcionalmente sería muy pequeña con el volumen que tendríamos nosotros de todo el vino. En cambio, si nosotros las pasáramos a barricas, nosotros veríamos que toda esta superficie se agrandaría muchísimo más. Entonces, es por eso que, aunque empieza, por supuesto, el proceso de fermentación en las cubas propiamente de fermentación, como en cualquier vino, la realidad es que posteriormente se van a pasar a barricas, en esa región se le llaman botas, donde ahí van a llenarse dos terceras partes, y dejar una tercera parte con oxígeno y aire, para que la reproducción del velo continúe. Vamos a dar más detalles en el siguiente corte, no se vayan, amigos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a tu programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya, hoy con una invitada de lujo, Cecilia Gómez. Ceci, seguimos platicando. Vamos. Habíamos comentado que a final de cuentas el tema de poner el vino en barricas en una posición horizontal, donde únicamente se llena la barrica en 2/3 partes, y esto permite la existencia de oxígeno, es precisamente para que la levadura pueda seguir viviendo. El tema es que, a final de cuentas, una vez que ya se llenan las barricas, por un tema natural, por el paso del invierno, siempre las levaduras más resistentes van a permanecer, pero a final de cuentas estas van formando lo que se le llama un velo de flor. Este velo lo que va a hacer es generar una especie, digamos, de nata que va a separar el vino del contacto con el oxígeno, del aire que tiene en la barrica. Esto le va a dar características únicas, donde en vez de generarse procesos de crianza oxidativa, se van a hacer de crianza reductiva, donde va a haber una concentración de aromas y no una pérdida de las mismas, y esto va a hacer que cuando nosotros catemos el vino, bebamos el vino, verdaderamente sintamos una sutileza de fragancias, de sabores, ¿no? Y además de todo, una explosión de sensaciones en la boca. Y si te parece,
Ceci, podemos empezar platicando un poco a la vista. Es un vino obviamente de un amarillo pajizo, pálido. Sí, pálido, totalmente transparente, límpido, cristalino. Esto pues es un vino que ya pasó por un proceso. Hace honor a su nombre. Sí, hace honor a su nombre, exactamente. Y además de todo, con una filtración, ¿no? Ya pasó por un proceso de filtración, tiene algunos visos verdáceos y además, bueno, pues tiene un cuerpo ligero, es de un cuerpo ligero. Este tema de a final de cuentas, de la crianza biológica, pues sí, por supuesto, le da más ligereza al cuerpo del vino. Y bueno, en la nariz vamos a agitar un poco el vino para que podamos generar... Siempre se agita el vino. Siempre, para poder catarlo. Para poder. Digo, en realidad la primera cata siempre se hace con el vino estando quieto, okay. Y después haces una comparación también para sacar totalmente... ¿Los aromas? ¿El aroma? Los aromas, okay. Los aromas del vino. Y vamos a encontrar... Bueno, pues a mí lo primero que me llega es un tema de almendras. ¿A ti qué más sientes? A ver, vamos. Bueno, para empezar una pregunta. ¿Siempre se toma de abajo? Sí. Porque he visto que hay personas que sí toman el vino de la parte de arriba. Sí, ese es un gran error. Sí. Qué buena pregunta. Sí, el vino siempre debe tomarse... Abajo, en la parte más sí, baja. Claro, en lo que es, digamos, la parte diseñada para ser tomado por el vino, o sea, la copa de vino. De hecho, si estás parado, yo creo que la forma más cómoda es tomarlo así, ¿no? Okay. Cuando estás en una reunión, cuando estás en un cóctel, es mucho más cómodo tomarlo así que estar todo el tiempo con la copita así. Ajá. Pero, por supuesto, el hecho de tomarlo y abrazar la copa, vas a generar varios errores. Uno, vas a transmitir calor, con lo cual vas a variar las temperaturas. La temperatura que dices que es tan importante, que es tan ¿no? Exacto. Claro. La otra, pues siempre la mancha, ¿no? Siempre, pues, normalmente si estás con los mariscos, si estás con esto, o con el jamón, sí. Y después tomas la copa, queda manchada. Entonces, la realidad es que también a la vista, digamos que no es lo más agradable, ¿no? Es desagradable. Así es. Entonces, bueno, pues volviendo un poco al tema, yo encuentro claramente los aromas a almendra. ¿Qué más sientes, Ceci? Como a sal de mar. Claro, por supuesto. Ese es un tema fundamental. La salinidad en estos vinos es fundamental. La proximidad del mar, no se diga en el puerto de Santa María y en Jerez de la Frontera, que son aproximadamente 8 kilómetros. Esto hace que sí haya una transmisión, una influencia de la sal que queda pegada en la uva, que está en el ambiente, en las bodegas. Y esto, déjame decirte, que se convierte, y después también lo vamos a sentir en la boca, en una de las características muy importantes en el tema del maridaje, que lo vamos a platicar en un rato. Eso está bien, Marcos. Muy bien. ¿Qué más sientes? ¿Qué más siento? Hay un tema de levaduras. La característica de la crianza biológica es clara, ¿no? Es lo primero que va a saltar al olfato. Hay un tema de levaduras, de bollería, de pan, ¿no? Un poquito cuando sacas un pan recién horneado, un poquito. Salen ciertos aromas que se parecen mucho, el tema ahí de los aldehídos. Ahora, supongo, Pablo, también que esto se va desarrollando poco a poco, ¿no? Sí, claro. Ir desarrollando la sensibilidad olfativa, gustativa. Yo creo que es como todo en la vida. Como todo, sí, claro. Es un poco un tema, hay gente que nace con características de definición. Sí, ya lo traes, ¿no? Exacto, ya lo traes y bueno, ya vemos otros que es a base de estar entrenándolo, ¿no? Yo creo que tú ya lo traes, seguramente. Yo sí lo tengo que entrenar. Sí, hombre, gracias. No, yo creo que fíjate que también ha sido un tema de entrenamiento, de estar bebiendo y esforzándote y tratando de estar generando esa memoria olfativa que es tan importante. Claro. Y bueno, pues en la boca se percibe lo mismo. La salinidad, claro. Salinidad. Hay una muy buena acidez. Esta también es otra de las características fundamentales a la hora de maridarlo. Sí. Hay un retrogusto. Mucho la sal. Mucho la sal, mucho. Hay un retrogusto muy afianzado. Esto nos indica la calidad
del producto, entre más tiempo pasa un producto en la crianza, sí, mucho más permanencia va a tener en boca. Entonces yo sigo platicando y sigo sintiéndolo, sí, y sigue sí regresando. Y entonces esto habla de la extraordinaria calidad de este producto. Me encanta, la verdad me encanta, como comentaba o comenté, es un producto que por lo menos todos los días o casi todos los días me puedo estar bebiendo una copa. ¿Por qué es de tus bebidas favoritas? Fíjate que yo creo que una de ellas es la versatilidad. Otra es que yo creo que lo empecé a beber desde muy chico. ¿Sí? ¿No? Sí, en la casa era un producto que se consumía. Entonces hay ciertos sabores que si adquieres de pequeño, pues... Son parte ya, o sea, ¿no? son de parte, sí. Y la versatilidad. Es un producto que estás en la hora del maridaje, vas a estar haciendo con el jamón, con el pescado, en fin, con muchísimos... O sea, combina con muchas cosas. Vamos a tener que irnos a un corte, regresamos para ver el maridaje y una sorpresita que les tenemos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a esta tercera y última parte de esta plática, esta charla, bueno, pues con Cecilia Gómez y hablando de este maravilloso producto que es el Fino Laína. Y bueno, pues comentábamos acerca de la acidez y de la salinidad, que son, bueno, pues características fundamentales en el momento de tomar la decisión del maridaje. El maridar, por ejemplo, con mariscos, ¿no? Normalmente siempre vamos a necesitar unas gotitas de limón y agregar sal. Bueno, pues estas características ya vienen intrínsecas en el Laína. Exacto. Vamos a tener vamos a potencializar muchos de los alimentos con esa salinidad y con esa acidez, como es el caso de los sabores sutiles, por ejemplo, del jamón serrano, se notan mucho más fuertes, de las frituras de pescado, de los pescados a la plancha. Otro que también es fantástico, por ejemplo, es con sopas, con caldos. Yo creo que no existe un mejor maridaje para una sopa y un buen caldo que un fino, por ejemplo. Independientemente de las características únicas en el momento de cocinar, y eso sí se los puedo decir, no hay mejor vino para cocinar que el fino, claro, por supuesto. Potencializa todos los sabores de una manera fantástica. Y bueno, además agregar que otra cosa que me encanta, por ejemplo, es el tema de maridarlo con sushi, con sashimi. Claro, ¿no? que tanto consumimos sushis. Sí. La verdad. Claro, y mucha gente lo consumimos. Sí, muchísimo. Y no sabes cómo, o sea, ¿con qué? Claro, porque muchas veces un tinto te queda demasiado fuerte, un blanco demasiado... Entonces, vas a potencializar mucho ese sabor muchas veces tan fino de los sushis que tienen sabores muy sutiles, ¡pum! Les subes, ¿no? Así es. Y también, bueno, pues comentar otra cosa que me ha parecido fantástica es un ceviche, ¿no? Ah, con el ceviche. Cuando tú haces un ceviche. No lo hubiera pensado. Claro, ahora que está tan de moda, mariscos, bueno, claro, toda la cocina peruana, todos estos ceviches que muchas veces son complicados para maridar porque el tema de la acidez del limón, pues con los tintos y algunos blancos, cuando llegas con el fino... Bueno, entonces es fantástico. Fantástico. Entonces, la realidad es que se vuelve un vino súper versátil y además, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una gozada, es un... Entonces, así como conclusión, sí, combinarlo con mariscos, o sea, es muy versátil, pero específicamente con pescados, mariscos, es muy bueno. Sí, yo creo que es ideal. Ideal. Sí. Otra pregunta, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre una manzanilla y un fino? Qué buena pregunta, Ceci. Bueno, las diferencias son sutiles. Debemos de comentar que va a haber principalmente dos, se puede hablar de dos diferencias únicas, que es básicamente la denominación geográfica o la zona geográfica y después el tema de la crianza biológica en bodega. Las denominaciones o las zonas geográficas, la manzanilla se produce en la región de Sanlúcar de Barrameda y el fino en la región de Jerez de la Frontera. Digo, la diferencia entre ambas solo son 25 kilómetros. Exacto. Pero bueno, Sanlúcar de Barrameda, su cercanía al mar es mucho más proclive
y sí hay una influencia marítima más profusa. La salinidad es también mucho más marcada, y el tema que hay que definir primero es que tanto la uva como el proceso de elaboración es exactamente el mismo. Okay. Pero sí las características geográficas generan en la uva, aparte de esa salinidad, el hecho de estar un poquito más pegado al mar. Sanlúcar de Barrameda tiene un clima pues un poquito más amable, y esto hace que en términos generales el grosor del velo, ¿no? Sí. del velo de la flor sea más ancho. Okay. Y esto le va a dar a la manzanilla, pues, entre comillas, una suavidad mayor. Es más suave es la más manzanilla. suave Sí lo sentí. que el fino. Sí. Y el otro punto es en la nariz. En la nariz, porque sí, en muchísimas manzanillas vamos a sentir esa sensación a bajamar, ¿no? Que se nota cuando tú estás ahí en la cercanía, en la playa, y esto, esa sensación, ese olor tan característico que tiene la sal y el mar, y esto es también mucho más notoria en la manzanilla que en el fino. Sí, así es. Gracias, sí. No, pues, sí lo noté, sí noté diferencia. Sí. Sutil, pero sí. Sí, es la realidad. Oye, y te voy a invitar a que bebamos una copita afuera de una maravilla que les voy a enseñar cómo se prepara con este producto. Oye, Ceci, vas a ver qué maravilla vamos a preparar ahora, qué bebida tan rica, qué bebida tan fresca, que se llama el rebujito. Vamos a ir preparando nuestra. ¿Sí? Ahí está perfecto. Ahora para ti. Muy bien, permíteme. A ver si no me vuelvo adicta, ¿eh? Salud. Sí. Esto, amigos que nos están viendo, es el famoso rebujito. Esto es un cóctel que se prepara con finolaína y un refresco de toronja, que puede ser Sprite o 7-Up. Y esto es, bueno, se ha vuelto un boom en España, en la Feria de Sevilla, en la Feria de Jerez, bueno, en la de Córdoba, el puerto de Santa María. Todos los jóvenes van por la calle con su rebujito. No. Y esto hace que te permite estar tomando todo el tiempo sin tener una carga completa de fino, que siempre, además hay que también mencionarlo, pues el finillo pega. El finito es un vino que tiene 15 grados y que, bueno, pues no puedes estar ahí todo el tiempo porque pues es pegadorcillo. Entonces esto, la verdad que lo vuelve pues aún más versátil todavía. Salud. Delicioso. ¿Qué tal? Delicioso. Sí me voy a volver adicta a esta bebida. La verdad que sí, ¿verdad? Delicioso. Sí. Fresco, delicioso. Pues la verdad que el tiempo ya se nos vino encima, Ceci. Ha sido verdaderamente rapidísimo y una gozada tenerte aquí en el programa. Igualmente, amigos, nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, aquí en tu programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya. Gracias. Hasta la próxima.